químico. Cuenta con más de 70 publicaciones internacionales. Es académico de la Universidad de Chile y hoy nos presentará la charla Nuevas tecnologías de valorización de residuos plásticos para una economía circular. Invitamos a pasar al escenario al señor Humberto Palza. Ok, muy buenos días, gracias a los organizadores por la oportunidad de estar acá, gracias a ustedes por la respuesta increíble que han tenido. Es impresionante ver esta aula magna tan llena. Y la verdad es que cuando me invitaron, yo supongo que la idea es hablar un poco más de la irrealidad que es la academia. Yo trabajo en la Universidad de Chile a nivel de laboratorio, así que tenemos una muy buena conversación con José Luis en torno a qué significa la vida real de la empresa, del ser sustentable. Ya, ¿se escucha mejor? ¿Por ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces la idea es hablar de lo que se está haciendo en la Universidad de Chile, en particular en nuestro grupo de ingeniería de polímeros, en torno al tema de economía circular y sobre todo en tecnologías de valorización de residuos plásticos. Entonces, para empezar, quería mostrar estas imágenes solamente para mostrar lo cotidiano que es el plástico en nuestras vidas. Tal como lo José Luis, el plástico aparece en muchas partes y si hicieron una encuesta o si nosotros miramos nuestro cuerpo ahora o alrededor, nos daremos cuenta que todo, la gran mayoría está hecho de plástico. Desde la silla donde estamos sentados, el textil, la ropa, toda la ropa que nosotros tenemos muy probable que sea plástica, hasta cuando tengamos el coffee break probablemente veamos muchas cosas plásticas. Entonces, más que hacer un discurso de lo negativo que el plástico, siempre voy a dar un discurso de lo que es el plástico. Y el primer comentario es, ¿por qué tanto plástico? ¿Ya? Uno está acostumbrado a pensar que el plástico es como el malo de la película, y uno que trabaja en polímero y en plástico está acostumbrado casi a agachar el mollo porque pidiendo disculpas por trabajar en plástico. Pero la verdad es que quiero mostrar solamente dos ejemplos de por qué el plástico está en nuestra vida. Primero, uno relacionado con la industria del alimento, que esto sí que es nefasto. El plástico en packaging sí que es el demonio hoy en día, pero un solo número. Ustedes sabían que a nivel global, en Estados Unidos, en Chile, en Japón, en cualquier país, más o menos el 30% del alimento se bota. Cuando es fruta y verdura, esto puede llegar a un 50%. Es decir, cada vez que yo estoy sembrando lechuga, fruta, manzana, lo que sea, el 50% se bota. A propósito de economía circular, eso es el peor escenario de una economía circular. Estoy gastando agua, estoy gastando recursos, estoy gastando minerales y se bota. Aparte del tema ético, que hay gente que no tiene comida. Aparte de eso, fíjense que si la misma fruta y verdura estuviera en un empaque inteligente, perdón, ahí está, este bajaría a un 2,5%. Entonces, ¿por qué nosotros tendemos a empacar todo? Es porque reducimos eso. Lo que uno busca como consumidor, sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes capitales, es tener un empaque que me permita extender la vida útil del alimento, porque así lo boto menos. Y eso lo da el packaging, y eso lo da el material plástico. Entonces cambia un poco la visión. Entonces no es que sea nefasto, ¿sí? El demonio no nos mandó el plástico a la tierra. Uno lo hizo porque hay un diseño inteligente y el plástico ayuda a solucionar algunas cosas. El plástico es vital para lo que es transporte de agua. Todo lo que es sanitización, todo lo que es transporte y logística de agua, el plástico ayuda mucho. Es cosa de pensar cada vez que hay un maremoto, cada vez que hay un terremoto, hay un desastre natural, y en Chile sabemos de esto. ¿Cuál es la primera imagen? Camiones y camiones con botellas de agua. ¿Ya? Y algo que incluso más relevante que esto, que es el plástico debe ser las cosas más eficientes energéticamente hablando. Un solo ejemplo. Comparemos una botella de agua plástica con respecto a una botella de agua de vidrio. La pregunta es, ¿cuál es mejor? Uno podría estar debatiendo 2 horas en torno a cuál es mejor, pero el número ¿cuál es? La botella de plástico pesa 18 gramos, la botella de vidrio pesa 200 gramos. Entonces, cuando yo hago la logística, cuando yo quiero transportar esto, ¿cuál es mejor? Desde el punto de vista de eficiencia energética, claramente es mejor esto. Y además que tiene una gracia que no se piensa mucho. Si se me cae esto, o si el camión tiene un choque, pierdo el producto.
pierdo el bien. En cambio acá lo mantengo. Y desde el punto de vista energético, hacer una botella de plástico gasta 1/4 de la energía que yo gasto en hacer una botella de vidrio. Entonces, ¿por qué nosotros, el mercado o la sociedad prefiere el plástico? Básicamente es porque es más liviano, tiene mejor confort y logra mejor su función. Y este es el ejemplo quizás que más me gusta. Esto es un auto eléctrico y esto es un auto del año 60. Quédense con este mensaje. Es inviable un auto eléctrico metálico. Es inviable. Este es BMW, no quiero hacer publicidad, pero esto es un auto eléctrico. ¿De qué está hecho? Plástico. ¿Por qué? Porque es liviano, por lo tanto la batería de litio permite mayor consumo, mayor eficiencia. ¿Ya? Ahora, no vengo acá a hacer una apología del plástico, ¿ya? Pero siempre es bueno poner en contexto qué es la realidad. La realidad nos dice que el plástico, este material sintético nefasto, la verdad es que viene en paralelo, aparte de todas las cosas malas que ya voy a hablar, viene en paralelo con muchas cosas buenas. Y la idea es ponderar cada uno de estos patrones. Me gusta esta imagen, aparte que es bonita. No le había pensado, pero además la Tierra es circular y está hablando de economía circular. Es un mal chiste. Pero muestra que donde estamos nosotros, esto es un campo de hipótesis. A unos científicos les gusta la hipótesis. Hasta el año 80, ¿cuál fue la hipótesis de todos nosotros? Que esto era infinito. Y esta foto muestra que en realidad esto es muy grande, habrá muchos recursos, pero esto es finito. Entonces, yo le hablé recién del plástico, entonces hablé un poco de su proceso. Como se mostró recién, todo parte de un proceso de extracción. Lamentablemente, ya les conté las cosas buenas, empezamos a pelar el plástico. ¿Sí? Ya. Ahí. El plástico es un material sintético. ¿De dónde saco la materia prima? Del petróleo. Un material que no es renovable. Una vez que tengo la materia prima, yo hago el plástico. Como es sintético, tiene que haber un reactor, tiene que haber una síntesis, y aquí yo hago el plástico. Una vez que yo tengo el plástico, yo hago la manufactura. Este es polietileno, aquí es la fábrica de polietileno. Aquí lo que hago es la tubería de polietileno. Aquí hago la botella. Finalmente estamos todos nosotros, el consumo, y acá está el producto post-consumo. Hasta ahí todo suena bien y todo suena coherente. Yo no veo nada malo en eso. Ahora, como ya se ha explicado, la economía lineal, ¿qué viene a decir? Que en este ciclo, una vez que yo tengo un post-consumo, tengo un desecho. Y básicamente hasta el año 80, 90, esto era la economía lineal. Tengo algo, lo consumo, lo boto. Y en los años 70 empezó a aparecer la crisis del petróleo, nos empezamos a dar cuenta que hay problemas de energía, y a todo este ciclo hay que sumarle el concepto de energía. Cada vez que yo hago un proceso, tengo energía. Y además yo boto cosas, contamino. Entonces lo que uno tiene que darse cuenta es que cada vez que yo tengo un producto, en realidad en ese producto hay muchos recursos de materia prima, mucha energía invertida, por lo tanto acá hay valor. Entonces, ¿cuál es el problema si todo es perfecto hasta ahora? Algo que se habla muy poco, yo encuentro que lamentablemente, es este gráfico que es terrible. Esto es tiempo desde el 1000 a.C., la historia del hombre, hasta el presente, y esta es población total. Esto es para llorar, es como cuando uno está en un taco, uno es el problema. ¿Ya? Fíjense que gracias al desarrollo tecnológico, gracias a todos los avances, incluso gracias al plástico y la medicina, esto está creciendo de forma exponencial. Entonces la pregunta es, cualquier tema que analicemos va a colapsar producto de nosotros mismos. Podrían estar hablando de computación, podrían estar hablando de madera, podrían estar hablando de comida. Este número hace colapsar cualquier cosa, en particular los plásticos. Este gráfico muestra cómo ha crecido el consumo de plástico en la producción desde el año 60 hasta el 2014. De 15 millones, estamos en 300 millones de toneladas al año. Esto ha crecido 20 veces. ¿Alguien sabe lo que es 300 millones de toneladas? Yo no tengo idea, pero sé que es grande. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Volvemos atrás. Porque el plástico trae mucho confort, trae muchos beneficios a la sociedad. Si eso lo sumamos que la sociedad crece como loca,
tenemos este gran problema. Entonces, este concepto de economía lineal, que era el concepto que estaba en los años 60, 70 y que no había problema, empezó a hacer crisis. Espera, este tiene vida propia, vamos a sacar. Ya. Y como se mostraba antes, este gran consumo en recursos y este sobrecrecimiento de la población ha hecho que este es tiempo y esto es el número del planeta Tierra que nosotros consumimos. El número es bien raro, como ya se mostró, pero por ejemplo, una Tierra, este gráfico es la capacidad de la Tierra para regenerarse. ¿Ya? Entonces, del año 77 para adelante, estamos consumiendo más recursos de lo que la Tierra misma puede regenerar. Entonces, estamos en caos. Entonces, esta economía lineal, cantamos, que era perfecta, y estaba bien, si hasta el año 70 no había problema excepto contaminación, vamos a tener que pasarla al concepto de economía circular. Y como todos saben qué significa economía circular, básicamente reducir lo que yo saco de la tierra, porque es finita y lo estoy sobresaturando, y disminuir los desechos. Pero no quiero disminuir los desechos porque, desde el punto de vista de espacio en un vertedero, es porque esto tiene asociado energía que ya gasté y materia prima que gasté, por lo tanto la quiero volver a utilizar. Y eso puede ser en energía o en otros procesos. Entonces, ¿cuáles son los principios de esta economía circular que todos estamos hablando y que nos junta acá? Primero, los recursos son finitos. ¿Ya? Segundo, los recursos utilizados en un producto pueden ser reutilizados para otros productos. Y esto es lo clave. Y lo más importante, que José Luis dio en el clavo perfectamente, es que es una filosofía. Lo que no tiene valor se desecha. Tenemos que valorizar los residuos. ¿Alguien ve en un basurero relojes de oro? No, tiene valor. Si alguien lo encuentra, lo recoge. ¿Qué pasa con las botellas PET? No tiene valor, lo dejo donde está. Entonces, en el concepto de plásticos, lo que quiero mostrarles es cuáles son las alternativas que tengo para valorizar. Entonces, mostré este esquema básicamente para ver los ejemplos. Básicamente, lo que hace, por ejemplo, PPP es reciclaje mecánico. Yo toco acá un desecho, lo reproceso, vuelvo a este esquema y obtengo el mismo proceso. Si tengo una tubería de polietileno, lo vuelvo a meter a mi máquina extrusora y obtengo otro producto de polietileno. Está el reciclaje químico, que es lo primero que les voy a mostrar como ejemplo, que es diferente, porque yo del plástico vuelvo a la materia prima. Por eso se llama reciclaje químico. Yo creo que es una reacción química para obtener un nuevo producto y de ahí yo puedo volver al plástico. Y una tercera opción es la recuperación energética, ¿ya? Que también vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la Universidad de Chile en este contexto de economía circular y de plásticos? Primero, hablemos del gran demonio de todos los demonios, que es la botella PET. ¿Cuál es el problema? Primero, tiene un alto nivel de consumo. ¿Están todos de acuerdo? Todo el mundo ha ocupado una botella PET en algún momento de su vida, y probablemente todos los días. Ahora, nuevamente, esto tiene muy buenas propiedades: peso, confort, etc. Pero tiene un tiempo de vida de uso muy corto. Tomo el agua, la boto, por supuesto. Lo grave es que no es biodegradable, no es compostable y tiene un reciclaje químico. Ya voy a mostrar los números. Entonces, cada vez que yo consumo una botella PET, aquí y en el mundo, tengo un producto post-consumo, y como esto no tiene valor, o sea, uno pensaría, ¿él es millonario? No, no es millonario, se bota. ¿Ya? Entonces, acá están los datos duros en Chile. Básicamente hay 81.000 toneladas de PET en la región metropolitana, de los cuales básicamente el 12% se recicla, que es un valor bajo. Y lo que es más triste, y que dan ganas de llorar, es que si uno piensa en el vidrio o en el cartón, la tasa de reciclaje del vidrio y el cartón crece un 12% anualmente. Es decir, cada año reciclo más cartón y vidrio, porque hay una cultura y hay una valorización. El PET crece 1%. Eso es casi el margen de error, es decir, no crecemos. Lo triste, o sea, esto está mal, pero hay algo. El 60% va a vertederos, y lo que es más triste es que el 28% va al medio ambiente. Y esto termina probablemente en el mar o en forma de microplásticos. Y en realidad esto es terrible. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ir más allá de la reutilización? Y aquí puse un ejemplo que encontré en el internet de reutilizar botellas.
Entonces uno podría hacer una casa, poner los cepillos, basureros, un bote, muebles y un sistema de alimentos de cerdos. ¿Me preguntas? ¿Se puede ir más allá? Y aquí viene el reciclaje mecánico, que es una muy buena estrategia, ¿ya? Y en Chile, en el caso del PET, hay varias empresas que hacen esto, por ejemplo, Recipet y Copperman, me parece. Y no sé si han ido al supermercado y ven esto se llaman clams, donde están las tortas, las verduras. Eso muy probablemente venga de un PET reciclado. Entonces es una muy buena solución y está bien. Ahora, recuerden, tengo PET, acá vuelvo a tener PET. ¿Ya? Ahora, la pregunta como Universidad de Chile, que la misión de una universidad es generar nuevo conocimiento, es si puedo ir más allá del reciclaje mecánico. Y eso que significa, como ya les decía, es del PET tratar de obtener alguna materia prima de alto valor. Entonces, el proyecto que logramos hacer es tomar este desecho PET y hacerle un reciclaje químico para obtener lo que se llama una resina de poliéster. ¿Conocen la resina de poliéster? ¿Ya? Es una familia de resinas, pero en particular esta resina que nosotros generamos es la resina que se ocupa en la fibra de vidrio. ¿Conocen la fibra de vidrio? Del cartón, de los barcos, etc. La fibra de vidrio, ¿cómo se hace? Uno compra una lana de vidrio, que es como una alfombra, y uno le pone una resina encima. Esa resina es la resina poliéster. Entonces, fíjense que solucioné dos problemas en uno. ¿Cuál era el problema de la botella de PET? Tiempo de uso muy corto, del orden de días. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto es el tiempo de uso de algo de fibra de vidrio? Décadas. Entonces pasé de días a décadas. Otro problema del PET. ¿Cuánto vale el kilo de PET reciclado? Del orden de 150, 200, hasta 300 pesos, si es transparente, virgen, limpio, todo. Esto vale 3.000 pesos el litro, o 2.000 pesos el litro. Entonces multipliqué por 10 el valor del PET. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo una tecnología, de acá, de lo poco químico que voy a mostrar. Este PET lo transformamos en esto, solamente para mostrar que... Ahora, el objetivo no es que entienda, porque ni yo lo entiendo, ¿ya? Solamente para decir que acá hubo 1 año y medio de trabajo. O sea, esto no llega, ya voy a tomar el PET, lo voy a poner en un reactor y lo saco. Esto fue 1 año y medio de trabajo de un estudiante de magíster. Estuvo de sol a sombra 24/7, año y medio, y logró hacer todas estas reacciones para finalmente obtener del desecho una resina de poliéster. Se validó, pasó la norma y ahora estamos en la etapa de escalamiento. La buena noticia es que esto fue financiado por el gobierno regional metropolitano en un comienzo y nos asociamos primero al Movimiento Nacional de Recicladores de Chile. Nosotros queríamos impactar a los recicladores. Ahí les voy a explicar más detalles. Y nos unimos a municipalidades porque las municipalidades hoy en día no saben qué hacer con los puntos limpios. Le llega PET, le llega PET, le llega PET y no saben a qué metérselo. Entonces queremos trabajar con ellos. La buena noticia es que se nos acabó el proyecto, pero obtuvimos un proyecto corto de validación de la innovación el año pasado y actualmente estamos en la etapa de escalamiento. El reactor inicial era el tamaño de este dedo. ¿Ya? Ahora estamos en un reactor de 1 litro y queremos pasar a un reactor de 100 litros. Entonces estamos en un proyecto ahora para escalamiento. Ahora, bueno, esto es lo que yo les decía, entonces la idea es cambiar el paradigma de una botella PET que vale muy poco a algo que tenga alto valor. Esto lo hicimos porque teníamos encuentro con los recicladores. En todo este concepto de economía circular, de reciclaje, el gran actor, que muchas veces no se ve, es el reciclador. ¿Están de acuerdo? Es el intermediario entre lo que nosotros desechamos y la empresa que manufactura. Si el reciclador está en su triciclo, está en su vehículo y tiene 2 opciones, o 3, cartón, vidrio, PET, ¿cuál va a preferir? Cartón, vidrio y no PET. ¿Por qué no PET? Bajo precio y es puro aire. El PET, la botella PET es aire. Yo tengo un espacio limitado, si lo lleno con botella PET, pierdo plata. Entonces no hay ningún incentivo. Entonces la idea era, estimulando al reciclador de base, que él tenga un estímulo para tomar el PET. Y
sacamos las cuentas y la idea es romper, esto es de la ley REC, romper el ciclo de reciclaje, que es una ambición, no lo hemos hecho por supuesto, que es, actualmente el reciclador va a los puntos limpios y va al intermediario. Ahora, siempre el intermediario se lleva la gran rodaje de la torta porque por volumen. Entonces lo que nosotros queremos es que este reciclador vaya a una empresa que haga la resina y a cambio de pasarle la tecnología a la Universidad de Chile, que esta empresa compre más caro este pellet reciclador para que efectivamente haya un estímulo para el reciclador. Y en eso estamos ahora, tratando de escalar esta tecnología. Ejemplo 2. Todo el mundo habla del PET como el gran demonio, pero en realidad el plástico más utilizado es lo que se llama como un trabalengua poliolefinas. Suena raro, pero es polietileno y polipropileno. ¿Ya? Eso representa más o menos el 60% del mercado de plásticos en volumen a nivel mundial. Es decir, mucho. Y se ocupa en todo. La verdad es que en todo. ¿Ya? Entonces, en este caso tuvimos otra idea, y es hacer reciclaje químico pero enfocado a energía. ¿Qué es lo que hicimos? Muy poca química, pero las poliefinas es una familia de plásticos, y por si no saben lo que es un plástico, este gran chorizo que está acá, esa es una molécula de un plástico. El láser, como el puntero, sería el agua, como tamaño. Los polímeros son unas macromoléculas, son gigantes. Si el agua es mi puño, una macromolécula sería el tamaño de la sala. Ya es un poco la escala. Entonces, las poliolefinas, el polietileno y el polipropileno, tienen puro carbono e hidrógeno. Entonces, químicamente son muy simples. Entonces, el comentario es: ¿qué pasa si yo estas gran macromoléculas las voy cortando racionalmente? Voy haciendo un craqueo catalítico. Lo que yo puedo obtener al romper la molécula es pasar de un sólido a este líquido, que es muy similar al diésel. Entonces, es un reciclaje químico, porque tomo el plástico, lo convierto en diésel, le cambié la estructura molecular, y esto podría producirse a gran escala para producir diésel no para un auto, porque no es tan limpio, pero sí para sistemas de no tan altos requerimientos. Entonces básicamente se hizo con un catalizador del sur de Chile. Esto fue financiado por la Fundación COPEC hace 6-7 años, y básicamente lo que demostramos es que todo el plástico, esto no va a ser publicidad, pero básicamente tomamos desecho plástico real, todo el plástico que uno mete en un reactor a 450 grados Celsius, todo se convierte en combustible, ya sea gaseoso o líquido. Por lo tanto, es un sistema viable para hacer el cargo del polietileno y el polipropileno. ¿Ya? Y el ejemplo 3, muy breve, como ya se comentó recién, el otro gran drama, que es los neumáticos. Nadie habla de los neumáticos, pero los neumáticos sí que es un drama. ¿Cuál es el problema del neumático? Que no se puede procesar. A ver, ¿por qué los estudiantes maluros queman neumáticos? ¿Se dan cuenta que no queman botellas PET? Ya, eso es un ejemplo de que el neumático no se procesa. Yo lo quemo y mantiene su estructura. Una botella PET se derrite y cambia de forma. Y esto es un drama. ¿Ya? Por suerte ya mostraron los datos, que los tengo. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Básicamente en el laboratorio estamos tratando de enfocarnos en las 3 rutas para ver cómo diablos darle valor a estos neumáticos. Entonces, hicimos reciclaje químico para obtener diésel. Se puede hacer, pero el neumático tiene un problema, que tiene azufre. Y el azufre como que es muy